Momento de establecer contacto ahora en los especiales de Pronoticias con el viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Didier Olmedo. Viceministro, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia de los especiales de Pro. Estoy a sus gratas órdenes. Bueno, viceministro, para empezar, nos gustaría que nos hiciera un resumen de lo que lo que fueron los argumentos por parte del Poder Ejecutivo para el veto de la modificación a la ley de margen de preferencia. Recordemos que está establecido que sea del 20%, el proyecto pretendía que suba al 40%. En la conferencia de prensa usted también brindó detalles de los motivos que llevaron a esa decisión, viceministro. Sí, en efecto, creo que los argumentos de la posición adoptada por el Poder Ejecutivo en relación a este proyecto de ley están muy bien especificados en los considerandos del decreto número 3867 del 24 de julio. Entonces, yo puedo hablar en lo que hace a las razones en el ámbito de competencia de la Cancillería Nacional. Correcto. Porque hubieron varias consideraciones. Hay que aclarar de que el trabajo de argumentación de esta decisión del Poder Ejecutivo se desarrolló en el ámbito del equipo económico nacional, dado que las compras públicas es un elemento de la administración financiera del Estado paraguayo, está en el ámbito del Ministerio de Hacienda. Este fue un trabajo interinstitucional donde cada institución del Estado aportó, digamos, que las razones desde su ámbito de competencia. Y en lo que compete a Cancillería, los efectos de esta ley en los compromisos internacionales de la República, ¿verdad? Acuerdos ya firmados, negociaciones ya concluidas o negociaciones en curso. Hay que reconocer que Paraguay de hecho ya cuenta con un trato especial y diferenciado al poder mantener un margen de preferencia a favor de las industrias nacionales del 20% para las compras públicas. De hecho, ese nivel ya es considerado, de acuerdo a los estándares internacionales, un nivel de protección ya de por sí bastante elevado, ¿verdad? Pero de cualquier forma, estos son los elementos que hay. Hay elementos constitucionales, hay elementos de naturaleza económica en cuanto al aprovechamiento de este margen de preferencia con que cuentan las empresas nacionales en el marco de las compras públicas. Y también las cuestiones, como dije, en el ámbito de competencia de la Cancillería Nacional. Nosotros tenemos un acuerdo en el Mercosur, el protocolo de compras públicas, que fue firmado en el año 2017. Este acuerdo incorpora elementos del acuerdo del ámbito de la Organización Mundial del Comercio, que están plasmados, estos elementos están plasmados en el protocolo del Mercosur. Y hay un compromiso, si bien Paraguay no es miembro, no se ha adherido al convenio sobre compras públicas de la OMC, en el marco de ese protocolo del Mercosur sí están incorporados estos principios generales en materia de compras públicas. Y hay dos elementos esenciales en este tema que se verían alterados con el proyecto de ley que fue objetado totalmente por el Poder Ejecutivo, que son el trato nacional, la violación del trato nacional y la violación también de los principios de no discriminación. Estos dos elementos son pilares esenciales de la normativa multilateral del comercio que estarían siendo
violentadas con la aprobación de esta norma. Por supuesto, la alteración de este compromiso también iría en colisión con algunos principios establecidos en el protocolo de Ouro Preto, que establece la estructura institucional del Mercosur, dado que, si bien están mencionando con frecuencia, se están mencionando con frecuencia que son acuerdos que no están vigentes, no están aún vigentes, hay que aclarar que en el marco del Mercosur el solo hecho de suscribir estos documentos ya implican el compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar en nuestros respectivos países el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos decisorios del Mercosur. Entonces, es decir, en el momento que firmamos, estamos comprometidos a incorporarlos, a ponerlos en aplicación. Y también hay otras disposiciones que hablan de que las normas emanadas de los órganos decisorios del Mercosur tendrán carácter obligatorio. De ahí que entonces tienen un carácter obligatorio y hay un compromiso de los estados de incorporarlo a su normativa nacional y a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en estos acuerdos. Viceministro, también, sí. Viceministro, el protocolo de compras públicas del Mercosur, si bien dijo nuestro país lo suscribió, ¿todavía no está vigente? El protocolo todavía no está vigente, ninguno de los estados partes del Mercosur lo ha incorporado, pero le decía, hay disposiciones del protocolo de Ouro Preto que disponen el compromiso y la obligación de aplicar estas normas, mismo que aún no estén vigentes. Nosotros estamos comprometidos a gestionar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. También está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. También es una ley nacional, la ley 289 del año 71, así como el protocolo de Ouro Preto es la ley 596 del año 95. En la Convención de Viena hay un compromiso de no frustrar el objeto y el fin del tratado antes de su entrada en vigor, ¿verdad? Entonces también de ahí sale el espíritu de que cuando firmamos existe el compromiso de respetar las normas que hemos suscrito, ¿verdad? Entonces hay disposiciones que mismo no estando esas normas en vigor obligan al Estado a ponerlas en vigencia. Entonces, eso por el lado de los acuerdos firmados. Sí. Con la Unión Europea hemos conseguido un trato especial y diferenciado en materia de compras públicas, respetando los principios de nuestra ley de compras públicas 4558, es decir, ir incorporando esa preferencia del 20% a los productos nacionales. Pasarlo en esos términos, hemos cerrado esa negociación. Esa negociación ya está cerrada, si bien estamos trabajando en la revisión legal de los textos y posteriormente vamos a firmar el acuerdo. También ya hay un compromiso que afecta a la credibilidad, la imagen del país, de dar su palabra y no cambiarla hasta tanto ese acuerdo se ha firmado, entre en vigor. Entonces, tenemos también un compromiso en estos acuerdos que ya están, estas negociaciones que ya están concluidas. Si nosotros reabrirán, damos derecho a la contraparte a reabrir estos acuerdos y probablemente por incorporar los términos de esta nueva legislación tengan que retirar nuestras contrapartes las concesiones que nos hubieran otorgado. Entonces hay un riesgo de malograr las conquistas, los logros en el marco de estas negociaciones ya concluidas.
Lo mismo ocurre en las negociaciones en curso. Sí. Tenemos negociaciones en curso donde ya hemos hecho intercambio de ofertas en materia de compras públicas, como es el caso de las negociaciones entre el Mercosur y Canadá, el Mercosur y Corea, el Mercosur y Singapur. Entonces, estas negociaciones todavía no fueron concluidas, pero Paraguay ya presentó ofertas. Modificar esas ofertas va a consistir en que digamos que nuestras contrapartes retiren algún elemento de interés de Paraguay, que siempre es acceso a mercado. Y entonces, en esta situación se da una suerte de contradicción, ¿verdad? Que por ayudar a la industria nacional con este tipo de medidas, de tener un mayor margen de preferencia para las compras públicas, va a tener que sufrir nuevamente también la industria nacional, porque vamos a tener una merma, una disminución en cuanto a las posibilidades de acceso a mercado. Entonces, acá está en juego la credibilidad y la imagen del país, de ser un sujeto del derecho internacional que es responsable de sus actos, de sus compromisos, de sus obligaciones. Y la Cancillería no está asumiendo ninguna posición, digamos que subjetiva de la Cancillería. La Cancillería solo se limita a cumplir con un deber institucional que tenemos en nuestra Carta Orgánica. La Cancillería negocia, la Cancillería firma los acuerdos internacionales, pero también tiene el compromiso de velar por el cumplimiento de los tratados, ¿verdad? Viceministro. La posición que ha sustentado Cancillería, repito, es solamente la puesta de manifiesto de los compromisos internacionales que tiene el país. Viceministro, ¿hubo reclamos por parte de algunos de los miembros del Mercosur por este proyecto? Hubieron reclamos expresos de parte de Argentina en primer lugar. Uruguay y Brasil firmaron una nota conjunta. Uruguay inició un proceso de consultas en la Comisión de Comercio, que era un mecanismo que se tiene previsto en el ámbito de la Comisión de Comercio para analizar los posibles riesgos, los efectos, el impacto de las medidas que pueden llegar a tomar los socios del Mercosur. Recibimos también reclamos de Estados Unidos, del USTR, recibimos reclamos de parte de la Unión Europea, hubieron unas manifestaciones de preocupación de parte de Chile, es decir, nuestros principales socios comerciales han transmitido sus inquietudes con respecto a los efectos de esta ley en caso de ser adoptada, y ha sido también manifiesto. Hemos tenido en el curso de la semana pasada, el viernes, una videoconferencia con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde han participado los embajadores de estos países que yo he citado: Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, y ahí han reiterado ante esta comisión las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones que han transmitido en su momento a la Cancillería Nacional. Entonces, yo repito, están todos los elementos sobre la mesa. La Cancillería ha cumplido con su deber institucional de velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Se ha manifestado el riesgo que tiene el país de tener afectados algunas concesiones que casi siempre vienen de la mano del acceso a mercado en las negociaciones a raíz de la modificación de las reglas de juego en materia de compras públicas. Así es que es un poco el tema en cuestión, y básicamente, repito, con esta medida se han quebrantado dos pilares fundamentales de las normas multilaterales
del comercio, como lo son, repito, el trato nacional y la no discriminación. Viceministro, el reclamo de estos miembros del Mercosur viene a cuenta de que podría lesionar los intereses de sus connacionales que invierten o están invirtiendo en el país. ¿Vendría por ese lado, viceministro, el reclamo? Ocurre que con esta medida nosotros vamos a actuar con una suerte de competencia desleal con las posibilidades de participación de empresas extranjeras en las compras públicas. Sí. Es decir, nosotros estamos comprometidos a dar a los estados y a sus productos el mismo trato que damos al nuestro, ¿verdad? Y en este caso no estaríamos haciendo eso. Los productos nacionales, en el caso de las compras públicas, tendrán esa preferencia, y esa preferencia no la vamos a extender a los otros países, y entonces vamos a discriminarlos negativamente, vamos a romper el principio del trato igualitario que a nuestras propias empresas. Entonces, esa es el motivo del reclamo de nuestros socios. Entonces, hay una distorsión a los entendimientos regionales, hay un efecto en las posibilidades de competencia de nuestros socios del Mercosur o de otros partners de comercio internacional. Y bueno, ese es el riesgo, ese es el menoscabo que puede tener, digamos, un producto venido de afuera en su derecho de participar de licitaciones públicas. Viceministro, sabemos también que el trato en relación a lo que produce Paraguay en otros países, sobre todo en los miembros del Mercosur, no es un trato igualitario también, ministro. Los gremios de producción, por ejemplo, aquí y de industrias también nos señalan que es muy difícil poder acceder a esos mercados con productos nacionales. Entonces, el trato no es recíproco ni igualitario, viceministro. Creo que estamos hablando de conceptos distintos. Hay una definición, hay un concepto del trato nacional, es un principio del derecho internacional. Y otra cosa son las prácticas. En la práctica probablemente tengamos algún tipo podría ocurrir lo que usted está manifestando. Pero si hubiera ese trato, si se violara el trato nacional en otros países, nosotros tendríamos pie para hacer los reclamos internacionales para ajustar esas normas al cumplimiento de los principios y reglas del comercio internacional. Creo que estamos hablando de un concepto y por otro lado estamos hablando de una práctica. Es probable que lo que usted menciona ocurre en la práctica, pero en la mayoría de los casos las acciones contempladas en la normativa, en las disciplinas comerciales, siempre están acorde con la norma internacional, ¿verdad? Entiendo lo que usted quiere mencionar, pero el concepto del trato nacional es otro, ¿verdad? En la normativa multilateral del comercio. Viceministro, muchas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros aquí en los especiales de ProNoticias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Así conversábamos con el viceministro Didier Olmedo, en este caso viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores.